pero si la vivienda tiene que darle el Estado, de acuerdo a la Constitución, por lo menos quítele ese gasto, pero aparezca el Estado. Porque no puede ser que tengamos una Constitución que esté en el aire. Entonces, ese es el problema. Si nosotros lo analizaríamos al Ecuador por el contenido de la Constitución, si esta Constitución le mandamos a analizar a una persona en Suiza, en Noruega, en Finlandia, le decimos, vean, este es el Ecuador, dicen, viven en un paraíso. Solo falta que pongan un artículo, se decreta la felicidad de todos los ecuatorianos. Fíjense que hasta dice, Amashua, Amayu y Amaquilla, no robes, no seas mentiroso, no seas ladrón. Lo que más hay acá en el Ecuador es eso. Hasta Rosa Cerda nos invitó a que si robemos bien, justifiquemos bien y hagamos bien las cosas, compañeritos. A ver, cuando hay este tipo de disposiciones como otras que hemos analizado, como por ejemplo, el otro día analizábamos esto de la salida de divisas con impuesto a la salida, pagando impuestos sin pagar impuestos al exterior. No debería haber ese impuesto, debería nacer de la cultura de una persona, debería salir de su ética, de su comportamiento moral. No deberíamos necesitar meter en una ley ese tipo de obligaciones, sino que sean conscientes de que no deben llevar la plata al exterior, por lo menos en esas cantidades, porque lo están empobreciendo al Ecuador. Lo mismo pasa acá. Debería nacer de la educación de la gente, que se duelan. Hay ese viejo principio que lo dijo un rabino famosísimo en el mundo, contemporáneo de Jesús, que era Gilel. Gilel, hay que leerlo a Gilel. Gilel, alguna vez le preguntaron lo mismo que a Jesús, le dijeron, todos los mandamientos de la ley de Moisés se pueden resumir en uno solo. Y él dijo, sí, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Entonces, ejemplo, ¿quieres que te roben? No robes. Y en el caso que estamos hablando, ¿quieres que tus hijos te respeten? Respeta a tus padres. O sea, si quieres exigirle algo a los de abajo, asume tu responsabilidad con los de arriba. Porque yo tengo una costumbre que la tuvo mi esposa toda la vida y yo la acompañaba, porque no es que ella iba sola. Y ella la tuvo, ¿cuántos años? Será de esos unos 35 años siquiera seguidos lo mantuvo. Y a mí me ha tocado heredar esa costumbre, porque yo lo hago en honor a ella y además por mí mismo. Nosotros vamos a un ancianato de Quito, íbamos seguidamente en el año, no mensualmente, pero unas 4 o 5 veces al año, y en especial en fin de año. Y llevábamos una cantidad de cosas y siempre nos preguntaban a nosotros, oigan, ¿y ustedes tienen aquí algún viejito? No, pues no teníamos a nadie. Pero era la oportunidad para ver, mucha gente les estorba a los papás y los van y los botan en los ancianatos. Y son papás, el gran problema del adulto mayor es este, que el adulto mayor, a diferencia del niño, el niño es huérfano, pero le tiran una pelota y ya, pues, si se sudó todo el día jugando y cualquier otra cosa y ya. El adulto no. El adulto tiene una conciencia de vida, ha vivido una vida, sabe cuántos hijos tuvo, sabe su época de apogeo, está viviendo el perigeo, está viviendo una época dura donde todo le limitan, no tiene la ropa que antes tenía, y etc. cosas, y encima lo van y lo botan en un ancianato. Eso es salvaje, eso es salvaje. Yo tengo gente bien cercana que yo les perdí la consideración, y gente de posibilidades, porque esto no solamente es un tema de recursos, es de indolencia. Que decían, no, es que a mi mamá le encanta estar con los otros viejitos. Esto es lo que tú dices. Le están sacando de un nicho, de un nido, donde hay calor humano, a que vayan a otro sitio. Sí, estará conversando con otros viejitos, pero pasado un tiempito debe decir, ¿y mis hijos qué hicieron conmigo? Aquellos a los que yo me desviví para crecerlos, hice tanto sacrificio en la vida, me vinieron y votaron en un ancianato. Y después les llaman cuando ya esté el cadáver allí, porque ni siquiera asisten al momento supremo de cuando ha sucedido algo. Y si alguien me está oyendo, saben de quién estoy hablando. Y entonces, cuando uno ve esto, dice uno, ¿qué calidad humana tiene la gente? Para esto no debería haber una ley. Basta con que digan, yo tengo, si no son católicos, son evangelistas. Si no son evangelistas,
son mormones, si no son mormones, son anglicanos, si no son, pero algún tipo de referencia religiosa deben tener, y si no tienen una referencia religiosa, también hay la ética laica también, que también es válida. ¿Acaso que la ética, que es el conjunto de principios y valores, la moral es la práctica de esos valores? También hay la ética laica. Que todos deberíamos tener una conciencia de decir que no mediante una ley les obliguen a pagar la manutención de sus abuelos o de sus padres. Eso nos refleja la sociedad que tenemos. O sea, nos dice qué mundo estamos viviendo. En donde, claro, el abuelo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Además, ya es la época en que lo declaran interdicto. Yo tengo alrededor mío cualquier cantidad de conocidos que ya a los abuelos o a los papás ya los declararon interdictos para que no puedan manejar cuentas. Y como no pueden manejar cuentas, ya heredaron antes de que se muera. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo como mundo? ¿Qué no terminamos por entender la deshumanización que estamos viviendo? Y están pendientes de una persona adulta para, como decía el manual de los jesuitas, para saber cómo se acercan al oído y cómo le inciden para que la herencia caiga donde ellos. Entonces, y en eso también la ley no es correcta, porque, por ejemplo, alguien hace un testamento, rechazan el testamento, lo impugnan y mañana heredan los que nunca estuvieron prestos a tirarle un vaso de agua o una taza de agua caliente a la persona adulta. Y son los que más lloran en el velorio. Entonces, el adulto se merece un respeto y no necesariamente derivado de la ley. Qué pena que tenga esto que establecerse mediante una ley. Qué pena. Pero si se tiene que establecer mediante una ley, pues tendrá que hacerlo, pero también viene otro tema. Cuando uno lee la Constitución de la República, que es la Carta Magna, la que tiene las líneas matrices del ordenamiento jurídico en el Ecuador, y uno lee los grupos de atención prioritaria. Dentro de los grupos de atención prioritaria están los adultos mayores. Y tienen los adultos mayores una cantidad de derechos enormes. Entonces viene el tema, señor ministro de Inclusión Económica y Social. Le felicito por lo que está haciendo con los adultos. En el caso de que los parientes asuman esas obligaciones. Pero le cuento una cosa, porque usted no hace que los adultos, que el Estado también responda por los derechos consagrados a los adultos mayores, de los cuales el Estado tiene que responder. Entonces, cuando el Estado lo haga, concomitantemente con lo que usted está diciendo, que esto es lo que tienen que hacer, entonces ahí le voy a creer a usted que están haciendo bien hechas las cosas. Porque no solamente es cuestión de decir personas, a ver, mire usted, vamos a analizar el tema de adultos mayores, rápidamente. Verá, primero están en el artículo 35 de la Constitución dentro de los grupos de atención prioritaria, adultos mayores, que tienen que recibir atención prioritaria en los ámbitos público y privado. Público y privado, no solamente privado, porque esto es para un tema privado. Adultos mayores recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. Se consideran adultos mayores los mayores de 65 años. Recuérdense ese debate que había, que querían mediante ley establecer que los adultos tenían que ser desde los 70 en adelante, cuando la Constitución que prevalece sobre la ley decía 65 años. Derechos de los adultos mayores. A ver, aquí vamos a ver qué derechos tienen los adultos mayores. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a las medicinas. Mentira, porque asisten afiliados al Seguro Social. No tiene el Seguro Social medicinas. Y no le cuesta la atención médica posiblemente, pero lo derivan o le dicen que no tienen, pero hágase el PCR afuera o tráigame la radiografía o tráigame no sé qué cosa. Entonces, violación del artículo de la Constitución, artículo 27. Siguiente, el derecho a un trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Mentira. El adulto mayor en el Ecuador porque hay una diferencia entre lo que se llama organismo y organización. En un organismo nada es desechable, en una organización todo es desechable. Y el adulto mayor para el Estado es algo desechable. Porque ya, si van a pedir un cargo y dicen, ¿cuántos años tiene? No, ya debe ser, ya no debe tener ni cerebro esa persona. Cuando la experiencia es importantísima en la gente.
Entonces, no, pues, o sea, ¿cómo va a conseguir trabajo una persona de 45, 50 años? Ya está vieja. Y esto es la vida. Peor uno de 65. ¿Le van a dar trabajo? Nunca. La jubilación universal. Derecho a la jubilación universal. Pero si el adulto mayor no trabaja, no hay tal jubilación. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. En transporte hay algo. En espectáculos, miti. Pero en servicios públicos, mentira. En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, la salud es un servicio público. Es un servicio público. Si yo voy a una clínica privada, pero es un servicio público, no necesariamente una clínica privada no está exenta de considerar como un servicio público a la salud, porque la salud es un servicio público para todos los sectores de la salud, todos. Entonces, es más, porque es bueno que la gente tenga claro el tema. Voy a ver si me encuentro el artículo así al tiro. Algo sí le conozco a esta Constitución. Dice, artículo 362. La atención de salud como servicio público está catalogada como un servicio público. Se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejercen las medicinas ancestrales y no sé qué. También lo privado, o sea, servicio público, así usted vaya a un centro de salud privado, a una clínica privada, a un hospital privado. Yo, por ejemplo, digamos, que tuviera que irme a hacer entender en un hospital privado, en una clínica, yo tengo todo el derecho de llegar y decir, a mí me da una tarifa preferencial. ¿Habrá tarifas preferenciales en un hospital privado, en una clínica privada? Mentira. Por lo tanto, es un tiro al aire este artículo. Estoy poniendo el ejemplo concreto. Señor ministro de Inclusión, bien lo que hizo, pero mire pues, un poquito, no mire la paja en el ojo ajeno, mire la viga que tiene el Estado. Exenciones del régimen tributario, mentira. Mentira porque le dicen, le hago una excepción, pero de esta cosa chiquitita. Pero el trozo grandote me paga todo. Todo me paga. Entonces, claro, me hacen una excepción que es miniatura, que a veces uno dice, ¿para qué me voy? Para que me rebajen una puchuela. Exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo con la ley. Esto sí lo hacen. Pero mire el 7, por Dios, anótelo, mi amigo, porque esto es para ponerlo escribirlo en piedra, bueno, en piedra, en un cartelón y le poner al frente al Ministerio de Inclusión Social. Tienen derecho los adultos mayores al acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Con respeto a su opinión y consentimiento. O sea, el adulto incluso puede decir, no me gusta. Y puede decir, no consiento porque me parece fea esa casa. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto. ¿Y dónde está la vivienda digna para los adultos mayores? Para el que no tiene. Mándele a un adulto mayor a que le diga al ministro, oiga, ¿y dónde estará mi casita? O que la Constitución está letra muerta. Aquí está, por si acaso no lo hayan visto. A mí me encanta que la gente vea con sus propios ojos las cosas. Entonces, esta es la Constitución de Montecristi. Montonera de derechos, pero derechos potenciales que no sirven para nada. Ahí está. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y consentimiento. Está dentro de los derechos de los adultos mayores. Aquí está. ¿Qué artículo está? ¿Dónde estará la casa de una cantidad de gente que tiene más de 65 años y que no tienen casa? Doctor, ¿qué artículo es ese? Es el artículo 37, numeral 7 de la Constitución. 7, ya. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario. ¿Dónde están esos centros especializados? Señor ministro de Inclusión Social, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, bien lo que ha dictado para que más de un despistado diga cómo tengo que responder por el viejo o por la vieja. Correcto.
Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no pueden ser atendidos por sus familiares. A ver, aquí está la solución. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. Centros de acogida. ¿Dónde están los centros de acogida para ancianos? Creados por el Estado. ¿Dónde están? Ministro de Inclusión Económica y Social, ¿dónde están? Esto es gravísimo lo que tiene en el numeral 2 de este artículo 38. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Mire lo que dice. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo. Mire lo que dice. Fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas. No solamente públicas, sino privadas. Adultos mayores, para que contribuyan con su experiencia y desarrollará programas de capacitación laboral en función de su vocación y sus aspiraciones. ¿Qué hicieron en el gobierno de Correa? Obligaron a que la gente se jubile. Eso era botarles a la calle. Pero dice acá que más bien hay que insertarlos al trabajo en instituciones públicas y privadas. Y pusieron una norma de que pasados los 65 años ya no podían ascender al cargo inmediato superior. O sea, lo humillaron al adulto mayor, cuando la Constitución dice otra cosa. Desarrollo de programas y políticas, protección contra todo tipo de violencia, programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. Espirituales. No salga la Corte Constitucional porque va a decir que eso tiene que ver con lo religioso y que esto no calza. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. Hubo atención preferente en el tema del sismo de Manabí. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena, protección y cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. Sí, suena lindo, pero no hay dinero del Estado. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. No tiene ni un psicólogo. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. Miren lo que dice esto, repitamos. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares, es un caso, que es el caso que ha tocado el ministro, o las instituciones establecidas para su protección. O sea, sancionará también al Estado cuando no cumple con lo que dice aquí la Constitución. Pero mire lo que acabo de leer. La ley sancionará el abandono de las personas, no la decisión de un ministro. Eso tenía que, por norma constitucional, eso tenía que convertirse en una ley. Correcto. Porque si es una resolución del ministro, no tiene fuerza. Mire lo que nos acabamos de encontrar en la Constitución. Claro. Entonces, porque según estos porcentajes de las tablas mínimas se actualizarán en enero del 2022, una vez que entre en vigencia el nuevo salario de $425. Sí, pero la Constitución dice otra cosa. O sea, yo estoy a favor de que los descendientes, hijos o nietos, respondan por sus abuelos, respondan por sus ancestros. Pero aquí está lo que dice la Constitución. Numeral 9, ¿de cuál artículo? Para que de una vez lo vean. Numeral 9 del artículo 38. 38, que dice políticas y programas del Estado. Políticas y programas del Estado. El Estado establecerá políticas públicas y programas, Y entonces vamos a ir al numeral 9. Y después del numeral 9 dice, la ley, no es el ministro, sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. Entonces, por eso habría que ver la resolución del ministro a ver si está debidamente fundamentada. Pero más allá de eso, qué pena que esto tenga que resolverse mediante una resolución que obligue a los familiares a hacerse cargo de los adultos mayores o a que respondan por aquellos que cumplieron una tarea muy importante en la formación y educación y crianza de los hijos. Doctor, pongo la tabla para que la pueda observar rápidamente, sí. La tabla, por ejemplo,
La persona que gana 800, más de $800, $830, tendría que pagar a la persona adulta mayor $242,86, que es el 29,26% del ingreso. Adicionalmente, deberá pagar $51,40, que es el 12,85% del salario básico unificado vigente. Si las personas adultos mayores tienen discapacidad muy grave, ¿no? Y si la discapacidad es grave, serían $40,56, que es el 10,14% del salario básico unificado, y $35,32 si es moderada. Tiene Ya, 6 a ver, niveles. voy a comentar el tema. Voy a comentar el tema. ¿Qué es lo que pasa con las pensiones alimenticias de los hijos que se debaten en los juzgados? Que los jueces que manejan esto creen que el padre que ha tenido por ahí un hijo fuera de matrimonio o que está divorciado, el padre lo único que tiene que hacer es mantenerlos. Entonces le mandan unas pensiones de padre y señor nuestro en donde dice, bueno, ¿y qué le queda pues, al padre? No le queda nada. ¿Y Claro, qué tal que, voy a poner un ejemplo, el padre se divorció de la esposa. La esposa le mete un juicio y le dice, usted tiene que pagarme tanto por cada hijo que tengo con él y además seguir financiando educación y etc. cosas. Entonces, ok, paga, pero ¿qué pasa si esa persona se divorció? Yo no estoy, yo soy una persona que tengo otra forma de pensar, o sea, pero parto de la generalidad. Una persona que de pronto se divorcia a los 40 años y de pronto en el camino obtiene otra mujer y dice, no, con ella voy a terminar mi vida y tiene dos hijos más. La jueza no le entra de que hay dos más que hay que mantener, sino hay que pagarles todos los anteriores nomás. claro. Entonces no vele. Por ejemplo, con esos porcentajes que usted me mandó, Ajá, que los hizo ver al público, se parte, por ejemplo, de que el hombre, no el hombre, la persona que está contribuyendo no paga luz, no paga agua, no paga teléfono, claro, no paga educación, no tiene otros hijos, no tiene esposa, quién sabe, tengo otro hijo que también tiene que cumplir. Y entonces, si tiene que pagar más de $200 en un salario de 800, ¿le va a alcanzar para el resto? O sea, las cosas no son así. Las cosas tienen que ser fijadas en función de las realidades de cada persona. Esto lo ha hecho algún ignorante posiblemente esa escala. Porque cada persona tiene que, independientemente de lo que gane, ver qué cargas tiene. Porque si tiene 5 hijos, que es muy común en el Ecuador, no va a pagar un porcentaje. O sea, sería mejor que sea a cargo del abuelo o del este, lo que sea. O que le pague algo que le permita subsistir. Pero el Estado tiene que salir también auxilio de este tema. No es solamente cárgale el muerto y mañana queda bien con la población, dice, qué lindo que estoy quedando. Es una anécdota de la vida real, que la conté alguna vez, la conté, hoy la vuelvo a contar. Un día había una persona que quería divorciarse y estaba en el plan de divorcio, pero no solo eso, sino que se discutía las pensiones alimenticias del hijo. Y entonces la jueza le había puesto que del salario, del sueldo, de la remuneración que ganaba esta persona, el hombre, pague el 40% 40% de la remuneración por la manutención del hijo. Entonces, el hombre, que era bastante responsable, aceptó. No hizo ningún reparo y pagaba el 40%. Y yo trataba de manejar las cosas con mucho tino porque le conocía a la persona, a la mujer, pero yo trato de ser justo, yo no trato de ser injusto. O sea, en la vida un abogado no tiene que parcializarse con el cliente 1000%, sino hacerle ver, oye, no seas injusta, le estás fauleando mucho al otro lado. Entonces, me visita en medio de este proceso, porque caminaba por cuerda separada el tema del divorcio y todo. Y me visita el hombre, porque así su amigo, ya cogió confianza, vio que yo no era un troglodita, no era que quería saltarle al cuello con tal de ganar un honorario y de esa manera quedar recontra bien. Y entonces me visita y me dice, doctor Tandazo, le traigo de manera certificada una información porque yo quiero que usted me crea. Le digo, a ver, dígame. Verá, dice, aquí está este papel que está certificado. Yo ganaba 2000,
200 me parece que era dólares, $2.200. Ganaba esto. Pero con esto de que a veces se les ocurre en la administración pública, me bajaron el sueldo a 1.600. Aquí está la certificación. Ya no gano 2.200. Porque era o me quedo con el cargo o voto el cargo, pero no hay puestos afuera. Entonces me he tenido que quedar con este cargo y no he tenido más remedio que aceptarlo porque no tengo más remedio. Es este cargo que tengo. Y me está cobrando el 40% de 2.200 cuando yo ya no gano 2.200, gano 1.600. Entonces voy a hacer un pedido a la jueza para que me revise la pensión. Pero yo quisiera pedirle que hable con su defendida, con mi ex esposa, para que ella acepte, es un tema de justicia. Le digo, me parece justo, porque es justo. Se le estaban llevando el 40%, pero ya no tenía ese sueldo. En la misma institución le cambiaron el sueldo. Entonces, le llamo a la persona esta, a la mujer, y le explico, y qué buen dato la señora, súper bien. Dijo, no, yo no estoy para hacerle daño, me parece correcto. Yo tendré que ver cómo me las arreglo, pero si le han bajado el sueldo, que obviamente que él justifique en el juzgado si es certificado los documentos, para que no sea un bluff. Y yo acepto el tema. Entonces, con base en esto, presenta los documentos y se pide que haya una audiencia, porque siempre para resolver esto se realizan audiencias para que estén las dos partes. Concurrimos a la audiencia y a la jueza, la misma señora le dijo, señora jueza, yo estoy de acuerdo en que se baje esto. La jueza le dijo a la señora. Y la jueza, cuando resolvió el caso, dijo, no, él tiene que seguir pagando porque eso yo ya fijé. Hasta luego, señor, está resuelto el caso. Este es el Ecuador. Este es el Ecuador. Y dígale algo, de pronto me manda a mí a sancionar porque le faltaba el respeto. Diga algo. Entonces es lo que vivimos en el Ecuador a veces, donde se extralimitan, se van de la razón. Entonces, con esa tabla, será que mucha gente que debe estar leyendo esa tabla debe decir, ya, ok, yo contribuyo, yo pago, yo hago todo. Pero oye, pero yo tengo más hijos. De pronto el mismo padre o la madre están estudiando que también tiene que pagar alguna cosa, algún derecho o sea, el mundo no, eso es lo que pasa, por ejemplo, que yo lo veo muy bien en la vida que vivimos normalmente. Por ejemplo, la empresa que le sube la luz, la empresa eléctrica que le sube la luz, cree que los seres humanos solo ganamos para pagar la luz. El que le sube el teléfono cree que todo lo que ganamos es para el teléfono. Y así. Pero no se dan cuenta de que el ser humano tiene que gastar en múltiples cosas. No solamente es luz, teléfono, agua, educación, salud, una cantidad. Entonces, entiende, no es que cómo no va a pagar si la luz, Oye, pero mis gastos van más allá de eso. Entonces, en este caso, esa tabla, usted va a ver que esa tabla va a ser controvertida. Porque esa tabla tiene que partir de una realidad y decir que habrá un rango entre tanto llanto o una fórmula ahí polinómica que diga en función de las cargas. Claro. Pero que además, lo más importante después de haber hecho toda esta exposición, que el Estado también diga, a ver, esto le vamos a cargar a la persona natural privada, y el Estado, ¿qué va a hacer para cumplir con lo que dice la Constitución de la República sobre los derechos que tienen los adultos mayores? No se olvidarán de tener lista la casita que dice la Constitución. Desde el 2008, dice, ya son 13 años que tiene la Constitución. ¿Cuántos adultos mayores en el Ecuador no tienen casa? Primera pregunta. Segundo, y dentro de esto, yo estoy seguro, yo le voy a pedir un favor, Jairo, hágame llegar la resolución del ministro, porque estoy seguro que en la resolución debe decir que el adulto mayor necesita gastos, por ejemplo, para arrendamiento, para vivienda, para una cantidad de cosas. Pero si la vivienda tiene que darle el Estado, de acuerdo a la Constitución, por lo menos quítele ese gasto, pero aparezca el Estado. Porque no puede ser que tengamos una Constitución que esté en el aire. Entonces, ese es el problema. Si nosotros lo analizaríamos al Ecuador por el contenido de la Constitución, si esta Constitución le mandamos a analizar a una persona en Suiza, en Noruega, en Finlandia, le decimos, vean, este es el Ecuador, dicen, viven en un paraíso. Solo falta que pongan un artículo, se decreta la felicidad de todos los ecuatorianos. Fíjense que hasta dice,
Amashua, Amayú y Amaquilla. No, no robes, no seas mentiroso, no seas ladrón. Lo que más hay acá en el Ecuador es eso. Hasta Rosa Cerda nos invitó a que si robemos, robemos bien, justifiquemos bien y hagamos bien las cosas, compañeritos.